Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de temas un poquito más numéricos Ok. que corresponden a la economía nacional, pero tocaremos también la economía local, la parte de Sinaloa. Resulta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un registro acerca de los municipios más endeudados o la deuda de los municipios en nuestro país. La Cámara de Diputados tiene un centro de estudios financiero donde te da un reporte, es una buena página, deberían de consultarla porque ahí te da todas las cuestiones financieras y económicas de México. Tiene infografías, tiene cuadros, tiene reportes, tiene comunicados y ahí ellos, la Cámara de Diputados, colocaba el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de las deudas que tienen actualmente los municipios y empieza un poquito más que nada a analizarlo y a contemplarlo de cómo estamos nosotros como municipios de forma independiente en una deuda pública y cómo está conformada. Primero hay que entender que en México hay 2.469 municipios de grandes, pequeños, muy pequeños, sobre todo al sur y centro del país, que son cada vez más pequeños, pero solamente 644 municipios de México reportan sus finanzas a la Secretaría de Hacienda. Esto porque son un poquito más grandes y hay un registro mucho más complejo ante esto. Entonces, los datos que se tienen son de 644 municipios de todo el país y vemos primero que la deuda de estos 644 el día de hoy son de 32.369 millones de pesos. Actualmente, si lo vemos del año pasado comparado, cayó un 19%. O sea, el año pasado se tenían 38.514 millones de pesos. O sea, hay 6.000 millones de pesos menos. Podemos decir que los municipios en conjunto tienen una finanzas sanas o responsables y cayeron en su mayoría, cayó 6.000 millones de pesos el pago de la deuda. Si analizamos o vemos el esquema de 10 años hacia atrás, vemos que en el 2017 fue el punto máximo de la deuda. Son alrededor de 51.678 millones de pesos la parte que más se debía en conjunto de todos esos municipios en nuestro país. Hoy estamos viviendo unas finanzas sanas, entre comillas se podrá decir, aunque sí es bastante el dinero que se tiene, pero sí es históricamente el periodo con menor deuda que tienen los municipios en el registro que actualmente tiene el gobierno en toda la historia. Podemos ver o podemos preguntarnos de dónde piden prestado y esto hay que aclararlo un poco. Estamos hablando de la deuda, no del ingreso como tal. Los municipios, tanto municipales, estatales, los gobiernos, perdón, tanto municipales, estatales o nacionales, tienen una forma de cómo ingresar dinero a sus gobiernos, que es en su gran mayoría por el cobro de impuestos. Entonces, si no te alcanza dentro de los compromisos que tú tienes para las comunidades, para la misma ciudadanía, pues si no te alcanza el dinero de lo que cobras, pues tienes que pedir prestado. Entonces los municipios lo que hacen, tienen la facultad con el visto bueno del gobierno estatal poder pedir prestado y en su conjunto solamente tienen 4 formas para poder solicitar un préstamo. El número 1 es la banca de desarrollo, la que conocemos nosotros comúnmente. La otra es la banca múltiple, que es la banca comercial, la normal, los bancos que nosotros vemos. En tercera son certificados bursátiles, que muy pocos lo utilizan. Y la cuarta viene siendo otros que prácticamente, algún ejemplo son fideicomisos, que es muy mínimo lo que se pide o lo que se corresponde a esa parte de la deuda. Si vemos, por ejemplo, actualmente la banca de desarrollo contempla el 50.8% de lo que se debe en México, la banca múltiple el 40.9%, las emisiones o los certificados bursátiles el 4.5% y otros, que viene siendo parte de los fideicomisos, el 3.8% de lo que corresponde una deuda general a lo que podemos ver y analizarnos nosotros. Vemos que la banca de desarrollo tiene muchísima responsabilidad dentro de los municipios al momento de estarles prestando. Si vamos y analizamos
en conjunto, ¿qué estados, por ejemplo, vemos la banca múltiple? En Guerrero, el 100% de su deuda es la que la sostiene. Entonces Guerrero dijo, yo no le voy a pedir prestado a nadie más que al banco normal, y el 100% de su deuda corresponde a la banca múltiple. Oaxaca, Michoacán y Chiapas, el 100% de su deuda representa o corresponde a la banca de desarrollo. Y Veracruz, que es el que me cayó mucho mejor, el 54%, y es un caso muy bueno, que muchos municipios deberían de hacerlo, y que leí un poquito a profundidad anoche, en la cuestión de que no cualquiera lo puede hacer porque hay ciertas cláusulas y tienes que ser un punto muy específico legalmente para poderlo emitir, que son las emisiones bursátiles. El 56% de la deuda de Veracruz es una emisión bursátil. Son 2 emisiones bursátiles que se colocaron en el 2008 en Bolsa de Valores para poder recibir inversión y que vencen en el 2030 y que tienen un porcentaje de una rentabilidad. Es como si invirtieran en CETES, pero el gobierno como tal, en conjunto con varios municipios, lo vemos de forma estatal, colocaron esas emisiones bursátiles y se pudieron financiar con base a deuda y poder tener un poquito más de recursos. Por lo tanto, Veracruz es el único estado que tiene emisiones bursátiles y corresponde el 56% de su deuda. Sinaloa, por ejemplo, el 30% su deuda es de la banca múltiple, el 70% de la banca de desarrollo, y no tiene otras ni certificados bursátiles ni otros fondos de deuda. Por lo tanto, estamos hablando que Sinaloa tiene un 70-30 que corresponde en su gran mayoría a la banca de desarrollo. Tiene muy buena relación con el gobierno federal. Si no, pregúntele a Andrés Manuel López Obrador, que amo demasiado a Sinaloa. A Sinaloa, claro. Tlaxcala y Querétaro son los únicos estados que no tienen deuda municipal. Deuda municipal, porque vamos a decir, es que los estados son diferentes, que los municipios no tienen una deuda como tal. Son los únicos 2 estados, y la Ciudad de México no entra porque ahí hay delegaciones, por lo tanto el registro es diferente. Vemos qué municipios son los más endeudados. Aparecemos ahí en el lugar número 11. Culiacán tiene el lugar número 11 con 501 millones de pesos. Es la deuda que tiene nuestro municipio al día de hoy. Hermosillo es el número 1 con 1,639 millones de pesos. Le sigue Monterrey, 1,551. Después está León con 1,430. Y luego está Guanajuato con 1,117 millones de pesos. Culiacán, como lo dije, el lugar número 11 con 501 millones de pesos. Y aquí es donde llama mucho la atención en la cuestión de que al principio hablábamos de que solamente hay un registro de 644 municipios, pero si vemos que hay 25 municipios, los primeros 25 municipios que tienen la mayor deuda en conjunto, corresponde el 55% de toda la deuda correspondiente a todos los municipios. O sea, 25 municipios tienen el 55% de toda la deuda. Por lo tanto, pues hay algunos municipios que están muy pequeños, que no tienen demasiada deuda, y esto corresponde a que tenemos mucha deuda centralizada en municipios que son un poquito más grandes. ¿Cuáles son los que tienen menos deuda? Por ejemplo, hay un caso, ahorita que decíamos que habíamos caído del año pasado a 6,000 millones de pesos. Resulta que Tijuana, a principios de este año, paga su deuda, toda la deuda que ellos tenían, que eran 2,900 millones de pesos, a casi 3,000 millones de pesos. Tijuana dijo, yo los voy a pagar, yo no me quiero quedar con deudas, y eso ayudó a que bajara la estadística y a que se convirtiera, a que dejara de ser el número 1, porque era el municipio con mayor deuda en México, con 2,900 millones de pesos. Hoy está en ceros. Entonces aparece ya como un municipio que no tiene una deuda. Hay 70 municipios que tienen una deuda menor a 1 millón de pesos, y los que pueden ser un poquito, ya ni los conocía. Por ejemplo, San Cristóbal de la Barranca tiene 54 millones de pesos. Está La Cruz, Chihuahua, o Tocumbo, Michoacán. Son municipios pequeños que tienen 154, 94 millones de pesos en deuda. Son los municipios que menor tienen. Si vemos un punto que es el que me gusta mucho, es la mayor deuda, pero per cápita. Es decir,
¿cuánto le debo yo como ciudadano, se podrá decir, al municipio? ¿Cuánto le pudiera ayudar yo a ellos para que pudieran pagar su deuda? Cozumel, por ejemplo, tiene 3,864. Cada persona de Cozumel le debe 3,864 pesos. Es la deuda per cápita. Puerto Peñasco, Sonora, 3,709. Dato curioso, son los municipios más grandes que tienen mayor deuda y los dos son turísticos. Después le sigue los de Sonora, Nogales, Agua Prieta, Guaymas y Hermosillo, rondan entre los 1,830 y los 1,654 pesos. Es la deuda que tiene el ciudadano como tal, per cápita, hacia el mismo municipio. Y los municipios que tienen una menor deuda per cápita, aparece uno de Sinaloa, bueno, dos, por ejemplo, Mazatlán, 215 turístico pesos, también. Turístico, pero 215 pesos, la maneja bien, está por debajo. Y curiosamente Culiacán, a pesar de que está en el número 11 con la mayor deuda en nuestro país, pero somos 1 millón de habitantes, por lo tanto matemáticamente nosotros debemos al municipio 507 pesos. Si tú tuvieras 507 pesos, tú puedes ir con Juan de Dios Gámez Mendívil y decirle, te echo la manita para que puedas tú pagar la deuda que tienes actualmente. Sí, hipotéticamente hablando, ¿no? Es como cuando dices el niño que nació ahorita en el Seguro Social. Ya debe 500 ya pesillos, debe 507 ¿no? pesos, Sí, entonces 507 pesos. Ya tienes una Hijo deuda mío, bajo. ya traes números rojos. Y es ahí donde podemos analizarlo un poquito a profundidad, decir, es que está sobreendeudado el municipio o los municipios están sobreendeudados, lo ves ya a raíz de una deuda per cápita, te das cuenta que no es tanto, analizas las finanzas. Culiacán realmente, hablando en el punto en específico, tiene finanzas sanas, tiene forma de cómo echar mano, por lo tanto sí podemos decir que no es preocupante o no es de preocuparse. Está en el número 11. Exactamente, pero es una ciudad grande hasta ahorita, somos 1 millón de habitantes, entonces es manejable la deuda que tienen ellos actualmente. Bueno, mientras las cosas sigan en este estándar, es entonces llevadera, no es algo que preocupe. Claro que sí ocupa, porque eventualmente pues siempre hay que tener lo más limpio posible el historial, ¿no? Sí, como caso de Tijuana, pero lo que hablamos, por ejemplo, y ahorita lo mencionaban los comerciantes del centro de Culiacán, que es decía, el gobierno pues tiene que echar mano también de los impuestos porque es la forma de cómo tener un ingreso. Con la situación que estamos viviendo actualmente, pues el gobierno sí va a tener un problema para poder cobrar los impuestos, tener los ingresos, y ahí hay que analizarlo a profundidad en los próximos meses para ver de qué manera va a poder afectar a corto plazo. Claro. Es como estamos esperando, por ejemplo, el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social para saber cuántos empleos formales se perdieron en este lapso que tenemos de problemas de la guerra civil, pues, que está pasando actualmente en Culiacán, pero son datos duros, datos fríos para decir de qué manera nosotros, tanto económicamente para la sociedad, para la población, para la parte empresarial que pues, está viendo afectada, pero también el gobierno se va a ver afectado, porque la única forma de poder ellos tener un ingreso es mediante el cobro de impuestos. Entonces, si la economía está totalmente cerrada y está en una desaceleración por estas cuestiones, pues se va a ver también afectado, y podemos ver a lo mejor en los próximos meses un incremento de la deuda por no tener ingresos propios, o bien va a tener que recortar el gasto y tener que dejar a un lado ciertas obras o ciertos compromisos de campaña que se tenían, pero también hay que ser conscientes de esa situación. También hay que transmitir esa parte que si un municipio deja de hacer cosas es porque tienes que ver tus ingresos y tus egresos y totalmente tener un equilibrio y una balanza para poderlo ver y analizarlo. Caso de Tijuana, se comprometió y dijo, voy a pagar la deuda. Para pagar tú la deuda, pues tienes que dejar de hacer muchísimas cosas, pero fue un compromiso financiero. Entonces, sí tratamos nosotros en este espacio de bajar un poco a la realidad de lo que estamos viviendo actualmente y darle un poco en el sentido de estos son los números que tiene México, esta es la economía que estamos y los gobiernos trabajan de esta manera. Por lo tanto, podemos decir que actualmente en cuestiones de municipios, Sinaloa, en este caso México, tiene finanzas responsables y hay una deuda que puede ser controlada para poder atacar ciertos problemas que actualmente pues estamos viviendo. Pues esperemos que entonces el efecto de todo lo que está pasando ahorita no impacte negativamente en esto, que se pueda seguir haciendo el pago de impuestos y todo lo demás como corresponde. Como bien lo dices, ¿no? Los gobiernos y en general el gobierno, el Estado como tal, pues me refiero, la administración es del recurso de la ciudadanía. El gobierno no genera dinero, ¿no?
no genera, administra lo que nosotros como ciudadanos reportamos con nuestros pagos de impuestos y todos los similares, ¿no? Entonces, esa parte sí, como dices tú, es la que puede estar impactando eventualmente de forma negativa y se va a ver, se va a notar. Para quienes ahorita me están sintonizando por aquí, alguien me pregunta, ¿y cuánto como mexicanos debemos? Así, ¿no? Haciendo este análisis per cápita. No sé exactamente ahorita cómo esté la cosa, ¿no? Porque hay una transición gubernamental. Exacto. Habrá que ver. Hay que ver queda, la ¿no? deuda total que tiene el país, lo saco, si quieres más al rato y lo ponemos Claro. por ahí y lo dividimos entre total de mexicanos. Ciudadanos. Así es, andar yo creo que entre unos 20, 30 mil pesos más o menos por persona. Sí, o sea, un plebilla que nazca, en sí, estos ya. días. Hay que me lo apunten. Y si quisiera ser colaborativo, ya traería una deuda, cuestas como Sí, de unos y esa es la 30,000. deuda de un gobierno federal. Hay que ver la del municipio es de 507 pesos y la del estado es otro tipo de deuda. Entonces, y luego, si nos vamos gobierno ya federal también. y por eso es que nosotros decimos, de este lado es bueno pagar impuestos, es bueno ser responsable con todo esto para poder tú tener, pues que poderle exigir al gobierno. Tú Claro. le dices, no me cobres Infonavit, impuestos sobre la nómina, el agua, todo eso está bien, yo lo puedo hacer, pero también tienes que ser consciente que yo como gobierno voy a dejar de tener un ingreso Si y tú no voy pagas. a tener que dejar de hacer otro tipo de cosas que te había prometido en su momento. Pues entonces, todo esto conlleva a tener un equilibrio y unas finanzas sanas, tanto en el gobierno como de forma personal. Esto es igualito en todos lados. Pues ahí está, querido auditorio. Muy interesante el análisis que nos presentas hoy, mi querido Diego. Nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.